Amiga, Amigo, te quiero dar la bienvenida a YouTube. porque 6 minutos no eran suficientes para Claramente. chismear. Claro que no. Ocupábamos horas y horas y horas. Pongamos que horas no, porque tu no editas, preciosa. Pero sí, ya tenemos un poquito más de tiempo y ahora sí podemos explayarnos un poquito más y hablar del tema como nos guste. Claro que sí. Con mucho chisme, como debe ser. Pero mi nombre es César Galicia Y mi nombre es Itlali. y esto es Mente Mente abierta. Abierta. Yo puedo hablar horas y horas porque yo solamente soy la linda asistente que aparece en este video. Eres el rostro de la empresa, claramente. Siempre. Pero bueno, me gustaría ya invitarte a dar apertura a este nuevo canal, a este nuevo formato, no sin antes recordarles que ya tenemos videos disponibles respondiendo preguntitas de salud mental en nuestra plataforma de TikTok, que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y pues de una vez aprovechando, aquí está el Instagram de Catarsis para que también se vayan a dar una vuelta y vean todo el contenido que estamos realizando acerca de salud mental y de la psicología. Si nos siguen les va a ir muy bien en la vida y en el amor y en todo. Entonces vayan a seguirnos. Muy bien, amigo. Ya que estamos en este nuevo espacio, Ujú, pues anteriormente nos llegó una pregunta muy interesante ujú. dentro de las muchas que aparecieron, pero Sí. esta la dejamos como para trabajarla un poquito más a detalle porque viene un tema muy interesante. Entonces, la pregunta se las vamos a poner aquí abajito para que la puedan checar, pero pues me gustaría saber a ti qué te causó esta pregunta que nos llegó. Fíjate que a mí me llamó mucho el interés por el hecho de que yo manejo mucho esos temas en el consultorio. Y aparte los vivo día a día como una persona perteneciente a una disidencia sexual. Entonces, el hablar del tema de la sexualidad y qué es lo que abarca, para mí es muy interesante y también dar estos procesos de psicoeducación y normalizarlo. Pero tú, ¿qué pensaste? La verdad a mí se me hizo un poquito como incluso triste porque Ok. dije, o sea, es en serio que no se puede disfrutar como de la sexualidad siendo mujeres, no sé, porque Ah, la pregunta como que enfatiza más en la parte de ser mujeres sí, claro. y es como a lo mejor yo sí he tenido la oportunidad de pues disfrutar mi sexualidad, pero veo que todavía hay muchas chicas que todavía tienen como ese tabú de qué van a pensar o qué van a decir y Ujú, hasta cierto punto pues no está padre y en algún momento hasta se puede sentir triste el por qué tiene que ser así sí. y qué más se nos ha puesto en la mente de que los hombres son quienes tienen que pues tener más placer o más Ujú, satisfacción o incluso más parejas sexuales es igual a que son mucho más hombres o sí, algo así. claro. Y por el contrario con las mujeres se creen muchas cosas malas si Ujú, sucediera lo mismo, ¿no? Entonces a mí me causó como cierta tristeza y al mismo tiempo como un poquito de frustración. Pero sí, bueno, claro. vamos a ir viendo un poquito más a detalle esta pregunta. Entonces, Pues sí, justamente nos gustaría como ir dando un poquito de psicoeducación porque vamos a responder esta pregunta, vamos a hablar acerca un poquito de nuestras experiencias, creo que más de tu experiencia que de la mía en este caso, pero pues, también me gustaría como poder diferenciar la sexualidad a los aspectos reproductivos, que a veces llegamos a caer como a pensar que es lo mismo y que solamente existen esos aspectos, pero no, o sea, la sexualidad en realidad es un conjunto de características que dan identidad, que también permite como que nos desarrollemos en ciertos ámbitos y que influye, pues, en pocas palabras, en varios aspectos de nuestra vida. Entonces me gustaría que fuéramos explorando algunos de los aspectos que aborda la sexualidad humana. ¿Te parece? ok, me parece perfecto. Muy bien, entonces vamos con la parte en cuanto a que la sexualidad viene de este conjunto de características y Ujú, entre ellas viene la parte del sexo, ¿no? El sexo no viene más que nada en cuestión de la parte reproductiva que hablábamos ahorita, sino más bien en el conjunto de características biológicas claro. con las cuales nace una persona y que ya viene determinada con un aparato reproductor de tanto interno como externo. Ujú, Y de alguna forma ya biológicamente tiene estas características o estas funciones, ¿no? Ya es algo con lo que ya naces genéticamente hablando, pero como tal, pues forma parte dentro de la sexualidad, ¿no? Otro punto importante, pues es la identidad, ¿no? ujú. Sí, y justamente antes de pasar a lo que es el tema de la identidad, también me gustaría como
agregar este punto de que el sexo, aparte de las características biológicas, son las características genéticas. Ujú. Es decir, en cuestión de genética no solamente existe macho o hembra, sino que existen múltiples variantes que se pueden dar a partir de la carga genética. Pero bueno, hablemos de identidad, que justamente la identidad abarca las características propias, es decir, qué aspectos de tu individualidad o de tu personalidad influyen acerca de cómo tú estás vivenciando tu sexualidad. ¿Qué te parece si nos explicas un poquito acerca de la orientación? La orientación es más como esta atracción, Ujú, tanto afectiva, emocional, romántica y sexual que ujú, sientes hacia una persona. O sea, aquí ya no tiene que ver mucho, muchas veces con que si es hombre o mujer o esta cuestión en general, sino más bien es como esta atracción que sientes en la parte romántica y sexual. Y de ahí pues ya puede derivar las múltiples orientaciones sexuales que pues muchos ya conocemos o que a lo mejor han escuchado por ahí, la parte de pues bisexualidad, homosexualidad, la parte de pansexualidad y demás, ¿no? Entonces, pero es más que nada esta atracción que se ujú. siente por la persona, ¿no? Sí, claro. Y también aquí entra el tema del género, que el género comprende estos constructos sociales de actitudes, de reacciones, de comportamientos que son vistos en hombres o mujeres, o incluso también hay sociedades que tienen presentes otras identidades de género que también son completamente válidas. Entonces, ¿cómo la sociedad construye lo que consideramos que debe de ser? ¿Qué te parece si Ok. nos explicas un poquito de erotismo? Que creo que son uno de los aspectos de la sexualidad que casi no se aborda. Exacto, creo que la parte de erotismo es más como la cuestión del placer, o sea, el Ujú, cómo te sientes y el que tengas ese disfrute del placer, de que se sienta bien, se sienta a gusto, que también sea sano y viene como a lo mejor un poquito de la mano el que vayas conociendo tu cuerpo, que yo creo vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ujú. pero ir viendo dentro de tu cuerpo también qué zonas erógenas para ti son placenteras, que muchas veces no las conocemos y viene desde esa parte, ¿no? De que la sexualidad no solo se limita a que tenga que ser con alguien, sino que este placer lo puedes incluso tener por ti mismo, ¿no? Ujú. Entonces, ahora yo creo que sería importante saber un poquito más acerca de lo que es la intimidad, amigo. La intimidad comprende a todos estos aspectos que hacen sentir cercanía a otros, ¿no? Dentro de estas dinámicas, dentro de estas relaciones, ¿qué es lo que te permite generar una mayor cercanía? También existe intimidad con uno mismo. Entonces también aborda esta parte de la exploración, del autoconocimiento, etcétera. Y por último, creo que lo que más se asocia a la sexualidad, que es la reproducción. Sí, como que muchas veces la parte de decir sexualidad se limita un poquito a slash o igual a reproducirse, ¿no? Ujú, Entonces, pues ya sabemos que la parte de reproducción va más con la cuestión de mantener nuestra especie humana o bueno, alguna especie en particular, como seguir manteniendo esta por parte de perdón, por parte de sobrevivencia y demás. Pero ya es una cuestión más de generar como una herencia, mantener nuestra genética y todo esto. No, muchas veces no necesariamente tiene que ser placentero, en muchas ocasiones no se ve como algo placentero, justo. sino únicamente por la cuestión de que sigamos vivos y siga habiendo humanos y sigan manteniendo como lo que ya está, ¿no? Entonces, pues sí nos gustaría focalizar esa parte en la cual la sexualidad no se limita a la parte de la reproducción, sino es más como este conjunto de características que les acabamos de mencionar, ¿no? La sexualidad es algo complejo y yo me atrevería a decir que es algo que siempre se expresa. Es decir, que está presente en múltiples aspectos de nuestra vida, como al momento de relacionarnos con nosotros mismos, al momento de relacionarnos con otros, los valores, las conductas, las creencias, los comportamientos, entre otros ejemplos en los cuales podemos ver que pues, la sexualidad está teniendo un papel importante en distintas áreas de nuestra vida. Exacto, entonces al final pues la sexualidad es un punto de los principales que yo creo que muchas veces dentro de la escuela no nos lo han demostrado así, sino que Claro, se ha limitado bastante y también nos lo han puesto como algo muy malo, o sea, porque a lo mejor en las escuelas nos muestran en que si nosotros llevamos alguna práctica en la parte sexual,
nos va a pasar algo malo. O sea, es Ujú. como de, te vas a enfermar, te va a dar alguna enfermedad de transmisión sexual, o algo malo o te vas a embarazar, también viene como algo muy malo, y entonces ya no te permite tener este disfrute de la sexualidad, y es como empezar con estas creencias, ¿no? De todo esto. Entonces, Sí, o sea, a mí de hecho me recuerda mucho a esta escena de Mean Girls, cuando se salta esta Heidi la clase de, creo que es de educación sexual ajá, sí, justamente, sí, sí. y el entrenador, que por cierto yo creo que ese entrenador no tenía capacitación en este tema, Nada que veriento en el tema. me encantaba que decía, no tengan Ajá. porque mueren, pero en el momento les entrega también Y les regala, preservativos, les ¿no? O regala sea, preservativos, así sí. como de la super caja de agarren todos los que quieran. O también me recuerda esta escena de Sex Education, no sé si lo viste, cuando ya quieren como controlar los aspectos de la sexualidad de los estudiantes y dividen la clase entre hombres Ajá, sí, y sí, sí. mujeres, y a las mujeres es como de, se van a embarazar y su vida se les va a arruinar. Y a los Y hombres es es lo como peor que de, les puede pasar. justamente, o sea, creo que todos estos aspectos que son representaciones de pues, representaciones populares de la sexualidad pues también influyen en cómo nosotros percibimos estos aspectos. Y si bien ahí pues lo hacen como modo a broma, puede haber casos en los cuales pues, las personas se sientan influenciadas por lo que están viendo. Entonces, sí, me recuerdo mucho esas escenas. Sí, totalmente. Y justo eso es lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que antes o los libros era como de que aparecía una persona totalmente Ay, desnuda me y acuerdo, entonces sí. era como de, ¡ah! No manches, en la página tal aparece tal cosa, ¿no? Y entonces era como el morbo, pero precisamente se generaba el morbo porque no te permitían hablar de eso. O sea, Ujú, por eso es que se generaba ese morbo. O sea, no era que fuera algo malo, sino que más bien todo era tan secreto que claro. entonces empezaba a generar ese morbo y pues también te genera muchísimas dudas y miedos que justamente es, ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? ¿Y si mi papá o mi mamá supiera qué estoy haciendo? O sí, o sea, y es algo bien turbio, ¿no? También. Ujú, Entonces, pues sí es muy importante la parte de tener también una salud sexual, ¿no? sí. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Pues que justamente, a- al igual que otros aspectos de nuestro propio bienestar, existe pues, el bienestar y la salud sexual, que es el bienestar de distintos aspectos, ya sean mentales, físicos y sociales, mediante las conductas que permitan explorar tu sexualidad de forma segura, de forma protegida, y que esto no necesariamente tiene que implicar violencias, que muchas veces el hecho de juzgar, criticar o aplicar algún tipo de violencia, que ahí tienen el violentómetro, pueden checarlo. Cuando se presenta justamente en conductas alrededor de la sexualidad, pueden llegar a significarla a tal punto que se vea como un tabú, que se vea algo que se tiene que castigar, etcétera. Entonces, pues más que nada la salud sexual alienta a conductas que vayan más por el placer, por el disfrute y de nuevo, ojo, no estamos hablando exclusivamente de la genitalidad, sino estamos hablando de justamente esta percepción de deseo, de fantasía, de De sentir, de explorar, de sentirte justo. también bien con tu cuerpo, ¿no? Ujú, Entonces, justo también lo que comenta Giselle respecto a la salud sexual, yo creo que muchas conductas que muchas veces hemos visto en ciertos estereotipos de repente en televisión o en paginillas ahí medias extrañas, uh, uh, de repente nos dan como esta cuestión del tiene que ser así o ujú, incluso eso también puede ser hasta cierto punto violento porque no te dejan ni siquiera disfrutar y es como tiene que ser así o tengo que actuar así o tengo que hablar así o hacer ciertos sonidos, ¿no? Entonces, y eso también puede volverse un poquito en la parte de violento, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como mujeres podemos empezar a experimentar nuestra sexualidad? Yo creo que lo primero que tendríamos que estar viendo es de dónde viene esta creencia, ¿no? O sí. sea, de dónde viene la cuestión de que si yo expreso mi sexualidad y si hablamos de esta parte de, imaginemos que es la parte del erotismo y pues y la parte sexual en cuanto a genitalidad y todo esto, sea algo malo, ¿desde dónde viene? O sea, desde la familia, desde la cultura, desde la religión, porque Ujú. sabemos que dentro de la religión, muchas religiones creen Ay, qué que fuerte. la parte de la sexualidad únicamente se limita a la parte reproductiva. Ujú, O sea, no hay más,
sea, no puedes tener esta, pues sí, esta intimidad por Justo. placer. O sea, no, jamás en la vida. Y ellos lo ven como algo malo. E incluso tener este placer antes de algo como ya más formal, como la parte del matrimonio, ¿no? Entonces, no es en contra de ninguna religión, ni mucho menos, sino más bien es como esta cuestión de desenmarañar, como en ciertas lugares, religiones, tienen creencias muy particulares. Ujú, O sea, que se tiene que llegar, por ejemplo, sin haber tenido ningún tipo de intimidad hasta el matrimonio, claro. ¿no? Y entonces, de repente, también de aquí es donde las chicas pues se limitan mucho porque ni siquiera se conocen, ¿sabes? O Ujú, sea, es como no, no puedo hacerlo porque es algo malo, porque es pecado, porque Diosito me va a ver y Diosito me va a castigar, o casi casi antes les decían que se les iba a secar la mano y sí. que se les iba a caer y demás, ¿no? Y entonces son puras cuestiones que obviamente eso no va a suceder y no Ajá. existen, pero obviamente sí metían ese miedo y al grado en el que la persona cuando llega a estar con alguien, ya ni siquiera sabe si es algo bueno, algo malo, si le gusta o no le gusta. ¿Por Ujú, qué? Porque ni siquiera ella misma se exploró el ver si me gusta, no me gusta, a lo mejor, no sé, pues, para una persona puede ser muy erótico la parte a lo mejor de las orejas, de los brazos, de las piernas, y para otras no, pero nunca lo supiste porque nunca te diste la oportunidad de conocerlo, ¿no? claro. Precisamente por estas creencias y pues estar de alguna forma cuestionándolas si realmente son creencias que van contigo, o sea, que te representan y que es algo que tú quieres mantener, porque muchas creencias las venimos cargando desde muchísimas generaciones atrás Claro. y en muchas ocasiones ya no nos funcionan o ya no están vigentes. Entonces, pues ya no es necesario andarlas cargando cuando no son de nosotros, ¿no? Fíjate que de eso hay una metáfora que a mí me gusta mucho utilizar en el consultorio, que es, imagínense que su familia les hereda una casa, ¿no? Y esta casa ya tiene sus colores, ya tiene sus muebles, ya tiene sus paredes, ¿no? Ahora, ¿de quién es esa casa? Pues obviamente ya es Uh tuya, -huh. porque ya te la heredaron. Y tú puedes modificar esa casa a tu gusto, a tus necesidades, a la forma en la que a ti te gusta vivir. A En, cómo te funcione, ¿no? justamente, ¿no? Ahora imaginemos que estos muebles, estas paredes y estos colores son todos estos aprendizajes, estos introyectos, estas creencias que pues no son tuyas, o sea, son heredadas, son algo que te dejaron tus familiares. Pues al igual que cómo funciona modificar una casa, tú puedes modificar todo un sistema de creencias, claro, con el acompañamiento adecuado para no Exacto. entrar en crisis, pero se pueden llegar a modificar todos estos aspectos para poder resignificar aspectos tan importantes como la sexualidad. Exacto, y aparte que es una necesidad básica, ¿saben? O sea, de que si lo buscan en la pirámide de Maslow, Uy, ahí más lo viene, orgulloso. es la primerita, de las primeras. No, y es que es real, eso es una necesidad básica, así como ir Ujú, al baño, comer, respirar, es una necesidad que también tiene el ser humano, y entonces necesita hacerlo y el privarlo de eso, pues también ya se puede volver bastante violento, como ujú. decíamos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer para empezar a cuestionar un poquito estas creencias? Ok, yo creo que a veces salir de esa burbuja en la que une se desarrolla, ¿no? Y empezar a documentarse con fuentes más confiables. Es decir, sí importa lo que te diga tu maestro de sexto de primaria y tu mamá y tu papá o tu O tutor legal. Ajá, la o sea, super charla de que tú todo bien, no te metas en esas cosas y ajá, mira, así como que a escondiditas, sí, aquí claro. luego te pasan las cosas, ¿no? Como si estuviéramos traficando algo. Ajá, o sea, sí, sí es un lugar en donde puedes obtener información, pero también es necesario cuestionar qué tanto de esa información puede llegar a ser confiable. Creo que también hay otras fuentes, a lo mejor que están más pegadas a la ciencia o más pegadas a las vivencias, que también esto es importante, ¿no? En este caso estamos hablando de la sexualidad femenina, pero también en la sexualidad de otras disidencias sexuales, también es importante llegar a relacionarse con otras personas que pues se identifiquen, que tengan una orientación parecida a la tuya o una expresión parecida a la tuya, porque si bien a veces no son fuentes confiables, sí te permiten salir de esa burbuja. También hay fuentes, pues obviamente médicas, Claro. psicológicas, ¿no? Y otras más formales. Entonces creo que lo importante es documentarse. Ok. Pues una vez que ya empezamos como a cuestionarnos, ya nos estamos documentando y empezar
abrir un poquito más nuestro panorama acerca de lo que sí es, lo que no es y lo que es realmente, porque como Ujú. muchas veces traemos así como que mucha maraña de cosas, yo creo que lo importante sería también empezar a autoconocernos y también autoaceptarnos, porque de repente muchos miedos o el tabú viene de que qué van a pensar, de que si estoy gordo o estoy gorda, o que tengo esto, tengo el otro, porque les digo, nos han vendido esta imagen de muchos videos que por ahí aparecen, en Uy, donde, sigues con los videos, amiga. en donde es como, tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, Claro. el cuerpo que se ve ahí es perfecto, y lo pongo entre comillas, y Ujú, entonces es como yo no me veo como ese cuerpo, y ujú. entonces está mal, porque yo no me veo como ese cuerpo, ¿no? O no voy a poder expresarme como esa persona del video. Y entonces desde ahí empezamos como a crear esta mala imagen, estos miedos y demás, y al no aceptar nuestro cuerpo, o el no voy a estar con la persona porque luego qué va a pensar de mí, o qué Claro. tal si no le gusto, o que porque tengo, no sé, una lonjita, o porque X cosa, ¿no? Y entonces es justo eso, empezar a autoconocernos, el ver qué sí me gusta, qué no me gusta, el también de alguna manera el empezar a aceptar tu cuerpo, o sea que a lo mejor todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos pues son valiosos, entonces más allá de lo que es el cuerpo es cómo te estás sintiendo tú, Ujú. o sea, cómo te es placentero para ti y que pues todos somos bien bonitos y bien bellos, entonces no tendríamos por qué estarnos como privando de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez que ya empezamos con todo esto, amigo, ¿qué más tendríamos que hacer? Creo que ya cuando se empieza a fortalecer la relación con uno mismo, puedes iniciar a fortalecer o buscar relaciones más saludables, sostenibles y funcionales en el exterior. Es decir, buscar espacios y buscar personas que sean seguras, que sean a lo mejor adecuadas, que te permitan como explorar, aprender, cuestionarte algunas cosas. Obviamente, pues no todos los espacios pueden llegar a ser seguros. Ujú. Creo que a veces también vamos a tener que ir desarrollando lo que es un criterio de ir a lo mejor identificando con qué personas nos sentimos. Seleccionando que nos Ajá. sí, que nos no. Justo, justo. Entonces, sí, no siempre ni a la primera se van a encontrar espacios seguros, pero eso no significa que no existan espacios seguros, ¿no? Incluso hasta en las ciudades más conservadoras y en las ciudades más excluyentes, existen espacios seguros. Sí, muchas veces ese espacio seguro viene de alguien que ni siquiera a veces se imagina, Ujú, e incluso es como a partir de su experiencia les puede enseñar mucho, o sea, porque ujú, muchas veces a lo mejor tuvieron un tipo de crianza diferente en el cual hubo un poquito más de apertura y entonces conocieron cosas diferentes antes que nosotros y a claro. partir de su experiencia pues pueden empezar a orientarnos y explicarnos más o menos cómo va todo, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos todo esto, creo que es ya empezar a explorar, ¿no? Ya de alguna forma estuvimos cuestionando creencias, ya nos documentamos, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, ya estamos conociendo nuestro cuerpo, qué tengo, qué no tengo, qué sí me gusta, qué no me gusta, Ujú, ya nos acercamos a personas seguras, espacios seguros, entonces es empezar a explorarnos, ¿no? claro. El disfrutar, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué más, amigos, qué más podremos empezar a hacer en esta cuestión. También otro aspecto importante es abordar la expresión. Ujú. ¿Qué es lo que a ti te gustaría externalizar? Y Exacto. también a veces aceptar que a lo mejor hay espacios en los cuales no puedas externalizar como te gustaría, pero eso no significa que tú no seas esa versión que tú estás pensando, que tú estás imaginando, que tú quieres llegar a ser. A veces hay espacios que no son seguros y a veces tenemos que ponernos como una pequeña máscara, pero eso no significa que no seamos quienes realmente somos, ¿no? Yo creo que es también muy importante poner límites. O sea, al momento en el que empieces Límites. a explorar, Benditos límites. puede ser tanto de manera personal, o sea, en esta parte de empezar a explorar tu cuerpo, como decíamos, y también en la cuestión de ya explorar con otras personas, o sea, a lo mejor con otras actividades en conjunto o en intimidad con otras personas, el poner límites. O sea, a lo mejor, ¿sabes qué? Esto sí, y la comunicación. La comunicación también es muy importante, Comunicación. demasiado importante. Los límites en la comunicación, más obviamente cuando estás con alguien más, no a lo mejor Ujú. contigo, pues como quiera, pues ya vas viendo qué onda, pero ya cuando estás con otra persona, con otras personas en algún momento,
pues la comunicación y los límites son primordiales, porque es empezar a decir, sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta mucho y entonces quiero que lo sigas haciendo, esto no me gustó nada, me desagradó, no lo quiero volver a hacer, Claro. ¿no? Y también, si en algún momento empiezas a explorar ya con alguien más, pues también no limitarte nada más a tu parte de placer, nada más hacia ti, ¿no? A muchas veces también es como hacia la otra persona, ¿no? Es como, como esta parte Me encanta. de qué te gusta a ti también, o sea, qué te Ujú. gusta que haga, qué no te gusta que haga, y entonces Justo. eso de alguna forma también te genera mucha confianza, mucha tranquilidad y te ayuda bastante a, pues sí, a llevar a cabo esta sexualidad sin algún tipo de tabú. ¿Por qué? Porque ya estás con una persona con la cual te llevas bien, confías y estás poniendo estos límites. Ujú. Entonces ya te genera un poquito más de confianza a que algo malo pueda pasar. Claro. Esto fue lo que nosotros como psicólogos podemos aportar al tema de la sexualidad, recordando que la sexualidad es individual, que también se mueve desde lo colectivo, desde parejas, desde amistades, etcétera, pero que principalmente es individual, que es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida y es algo que puede ir cambiando, que se puede ir adaptando a distintas situaciones. Entonces, creo que no está de más recordarles que es importante pues reconocerse, validarse y actualizarse de ustedes mismos, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, amiga, yo creo que ya podemos ir terminando por aquí, sin antes mencionarles o darles un pequeño adelanto de la siguiente pregunta que vamos a tomar, que va a estar aquí presente. Recuerden que vamos a estar aquí para contestarles sus mensajitos. Comenten, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y veamos qué resulta para nuestro siguiente videito en YouTube. Exacto. Síganos en nuestras redes sociales y los vemos para el siguiente video con el tema tan interesante que tenemos. Bye bye. Bye.